Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como bien vieron en el título del video, hoy voy a estar fabricando mi propia cabina de pintura para el taller, para poder realizar un buen trabajo de pintura en la Chevy. Como ya saben, arrancamos con el proceso de restauración de la Chevy. Si no vieron aún los videos, péguense una vuelta por mi canal. No quiero seguir haciendo esto de pintar aquí en el taller nomás porque el spray vuela bastante, o sea, lo pinté un poco con el soplete y es zarpado como se esparce todo el spray, y por eso estuve pintando afuera también para no llenar de laca. Por ejemplo, cuando pinté las partes del karting aquí adentro del taller. Vamos a ir armando ya la cabina de pintura, es más, ya la presenté. La idea va a ser montarla en esta esquina del taller. Va a tener 6 metros de largo por 4 de ancho. Vamos a estar utilizando estos tubos estructurales de perfil C de 2 milímetros de espesor. Compré 3 barras de 12 metros cada una y ahí vamos a estar armando de 6 metros. Aquí tenemos una barra que está dividida a la mitad porque vamos a soldar los perfiles C cara con cara. La otra barra también cortada a la mitad irá en aquel extremo, o sea, sobre aquella pared. Y aquí tenemos 4 metros, es decir, 8 metros de una barra, y después los últimos 2 metros que me sobran para darle la altura a la cabina. La idea va a ser una configuración igual al de la oficina, ¿no? Perfiles C, soldados, así, cara con cara. Esta va a ser la estructura. Los extremos que van a ir contra la pared irán empotrados, así que lo vamos a meter unos 10 centímetros por adentro de la pared y vamos a rellenar con cemento, tanto allá como en esta. Y bueno, aquí en esta esquina irá la columna. Voy a arrancar a armar las estructuras, o sea, voy a soldar ambos perfiles C cara con cara, ¿sí? Todos los tubos los voy a soldar.
terminé de soldar todos los perfiles C enfrentados entre sí y bueno, lo último que me vieron hacer es instalar la columna. Bueno, yo sé que les deja re manija ver la Chevy de fondo, pero bueno, en este video estamos con el proyecto de la cabina de pintura, así que sigamos por ahí. Así que bueno, están soldados, los perfiles ya listos para ser instalados y ya tenemos la columna instalada aquí. La fijé con 8 tornillos de 10 milímetros y tarugos de 14 milímetros al piso. Acá tuve que agregarle un pedazo más, le agregué 30 centímetros más de caño porque me parecía que 2 metros era muy baja para la cabina, así que le agregué 4 caños estructurales de 40 por 40. Sí, están todos soldados entre sí, así son 4 de 2 milímetros de espesor, al igual que los perfiles C, esto que los rescaté ahí de entre todos esos caños que tengo por ahí. Agarré unos retazos y corté 4 tramos y ahí los soldé todos uno al lado del otro para extender la altura, ¿no?, de esta columna. La verdad que me quedó bastante bien a nivel, como verán, muy conforme, quedó bien vertical en ambos sentidos. Así que bueno, instalada la columna entonces, ahora voy a hacer los agujeros en la pared para poder empotrar los extremos de las vigas estas. Los vamos a soldar aquí en este extremo de la columna y bueno, supongo que ya le voy a aplicar una mano de pintura.
Listo, ya terminé de montar toda la estructura principal de la cabina de pinturas. Como vieron, ya estuve pintando también, rellenando con cemento y pintando la pared de blanco, así que eso ya está. Pinté el lado de atrás de este caño de color negro, porque una vez montado me iba a costar mucho pintar desde el otro lado sin manchar toda la pared. Así que estaba por ponerme a ver el tema del cerramiento, ¿no?, de la cabina de pinturas, y la idea iba a ser con plástico, ¿no? Porque yo no quiero que esto me quede una cabina de pinturas fija, sino yo quiero que sea así, que yo la pueda desmontar. Total, yo voy a pintar una vez cada tanto nomás, cuando esté en esa etapa del proceso de restauración de algún auto. Así que prefiero que me quede así nomás. Por eso es que no puse tampoco una columna aquí en el medio. Esto tiene 5,90 de largo. Vamos a ver si es necesario. Si yo veo que la estructura lo solicita, voy a terminar colocando una columna más aquí en el medio y otra allá. Pero antes de ver el tema del cerramiento, me di cuenta que quizás podía aprovechar toda esta estructura para hacer también como un depósito del lado de arriba. Así que la idea va a ser reforzar todo, es decir, vamos a hacer un larguero más aquí en el medio y unos 5 o 6 travesaños para darle estructura, y arriba vamos a cerrarlo entonces con machimbre de 1 pulgada de espesor, y de esa manera vamos a tener una estructura mucho más rígida que pueda soportar la carga de algunos elementos que voy a estar guardando arriba. Así que bueno, eso lo vamos a hacer rapidito nomás detrás de cámara. Va a ser más de lo mismo: perforar allá la pared, empotrar uno de estos tubos estructurales C cara con cara y luego todos los travesaños. Así que en un segundo ya tenemos toda la estructura para la cabina de pintura terminada. Como verán, bien reforzado todo. Allá en aquel extremo lo empotramos, al igual que aquel y el de aquella punta. Aquí también empotramos el caño en la pared y luego le soldé todos estos travesaños que me servirán de estructura y además apoyo para lo que va a ser el techo de la cabina. Para la pintura de los caños estuve utilizando aquí esmalte sintético 3 en 1. Esto es de la marca Full Paint, que me dio la gente de Pinturas Misioneras. Acá les voy a dejar para que hagan captura de pantalla si quieren, para ver un poco acerca del producto. Y bueno, para la pared le estuve dando un retoque con látex 100% acrílico. Acá también les dejo por si quieren hacer captura de pantalla. La verdad, ambos muy buenos productos. Esto es látex y esto es sintético 3 en 1. 3 en 1 porque es también, dice esmalte sintético, más convertidor, más antióxido. Le di 2 manitos a los caños. En la pared era solamente un retoque, así que eso era una pintura que me sobraba. Ya está entonces completamente pintada la estructura. Ahora voy a pasar a colocar lo que es el techo, y para eso voy a estar utilizando aquí machimbre de 1 pulgada de espesor por 6 de ancho por 3 metros de largo. Como van a ir ubicados en este sentido, entonces pedí que sean de 3 metros, así tenemos un corte a la mitad. Y ahí aprovechamos este caño central aquí para hacer la unión. La manera de fijar los machimbres a la estructura va a ser mediante estos tornillos autoperforantes que tienen cabeza fresada así para que quede al ras en la madera, pero tienen una punta de mecha que permite que el tornillo perfore automáticamente la estructura metálica, y así ya queda fijado. Además, entre machimbre y machimbre voy a colocar un poco de silicona. Compré una silicona cualquiera nomás, la más barata. Vamos a arrancar a colocar estos machimbres, que ya no aguanto la gana de ver cómo queda esto armado.
Listo, ya terminé de instalar todo el techo de la cabina de pintura. Miren cómo quedó esto. Bueno, falta la parte de iluminación todavía y bueno, la extracción de aire, cubrir por fuera, pero bueno, ahora les voy a pasar a mostrar por arriba. Quedó una cosa así, le puse 4 tornillos por cada machimbre, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Y bueno, lo mismo se repite el formato en aquel lugar. Bueno, y eso de ponerle silicona entre los machimbres es para, bueno, evitar que el polvo que se vaya acumulando en esta parte de arriba no caiga hacia abajo cuando esté pintando, porque si bien en el taller siempre va a haber polvo y yo voy a tener que limpiar todo el ambiente antes de pintar, este va a ser un lugar que yo no voy a limpiar, entonces directamente el polvo que esté aquí acumulado no quiero que vaya hacia abajo. Le puse silicona entonces por todos los bordes, como verán. También le completé todos los bordes porque bueno, la unión no es perfecta, así que tuve que colocarle sí o sí silicona a todos los bordes. Aquí en el centro también completé todo con silicona. Y bueno, un problema que tuve, que no sé si es normal o qué, pero bueno, es la primera vez que yo compro y que trabajo así con machimbre. Pero bueno, el encastre no es perfecto, por eso es que yo quería llenarlo con silicona. Pero me vinieron unos cuantos machimbres así todo bananeados, medio doblados. Entonces al final eso me reafectó en el ensamblaje porque pueden ver acá, miren la luz tremenda que hay acá. Ahí le tuve que rellenar todo con silicona porque sí, casi que se veía ya la parte de abajo. Por aquí también, miren, aquí sí que le tuve que llenar también todo con silicona porque acá había una luz y bueno, esto sí o sí iba a ser una rendija, iba a pasar todo el polvo por allá. Y acá que se rompió uno de los machimbres, también le tapé con silicona para que no quede abierto esto. Es un espacio tremendo que yo la verdad que quiero aprovechar para utilizarlo como depósito y guardar algunas cosas. Así que bueno, ahora vamos a continuar con lo que sería el tema de, bueno, el cerramiento, ¿no?, de toda la cabina y la extracción de aire. Y para eso voy a estar utilizando aquí este plástico transparente para hacer el cerramiento de los laterales de la cabina de pintura con estos caños de PVC que son, bueno, que me sobraron de la instalación eléctrica. Así que con esto vamos a utilizar para enrollar sobre estos el plástico y poder guardarlo. Para la iluminación tengo aquí todos estos fluorescentes LED que me sobraron ahí de cuando tenía el taller en el garage de la casa de la abuela, así que los desinstalé todos. Simplemente tuve que comprarme 3 equipos más y 3 tubos más para poder completar y llenar todo el espacio acá. Para la extracción de aire lo vamos a hacer aquí mediante esto que me fabriqué. Tenemos un motor de secarropas. Por aquí tenemos la carcasa del secarropas que voy a estar utilizando más que nada como tubo de aspiración, ¿no? Y este motor simplemente utilicé el mismo acople que iba aquí en el recipiente, ¿no?, para donde uno coloca la ropa, el cual le acoplé aquí estas aspas de radiador. Esto impulsa muchísimo aire, está bastante bueno. La idea va a ser colocarlo por ahí más o menos, porque en el caso de que sea poco, en el futuro, una segunda salida de aire en este sector. Por supuesto le voy a tener que fabricar un soporte, vamos a hacer un agujerón en la pared. Le fabricamos un soporte para que este quede fijo y bueno, unas rejas del lado de afuera. Y después tengo que colocar, por supuesto, su correspondiente filtro, ver cómo hago la entrada de aire, porque así como esto va a sacar bastante aire de la cabina, por algún lado tiene que ingresar y tiene que ingresar a través de un filtro también. Pero ya voy a ir viendo esos detalles después. Voy a ir instalando lo que ya tengo planeado, ¿sí? Vamos a arrancar con las luces, los plásticos y...
got the wish make it take the wish make it pop and make it. She take it low, she fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants you. 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 Thankful that thing she got the wish make it take the wish make it pop, 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 pop. Rain falls, just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch in the fantasy. It's plain to see just how it be. Her and me, backstroke and sweat soaking, all under my set sheet. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Taking me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants you. She wants you. She wants you. She wants you. I need you with technology. I need you right in front of me. She wants you. She wants you. She wants you. Gotta give it to you. Listo, gente, ya tengo instalado todo el sistema de iluminación en la cabina de pintura. Por allí tomamos la energía de este toma corriente, así que ahí puse una tecla, o sea, puse una por cada línea de iluminación. Ahí tenemos una, dos. Y bueno, como vieron, también estuve reforzando el apoyo de la estructura. Colocamos
este soporte con caño estructural de 80 por 40, ¿sí? Con una buena planchuela. Le metimos 6 tornillos de 10 milímetros con tarugo. Y de este lado pusimos una columna más. Sinceramente era algo que yo estaba tratando de evitar hacerlo al máximo porque no quiero que me ocupe espacio. Pero sí, cuando cargué toda la estructura con estos caños, se panseó un poquito hacia abajo, así que no. Lo vamos a hacer bien y terminé colocando una columna aquí en este sector y acá este soporte, así que bueno, ahora ya está bien nivelada la superficie. Y me vieron hacer este terrible agujero en la pared. Ya instalé las rejas, ¿sí? Del lado de afuera. Está hecha con perfil L de 3 milímetros de espesor por 1 pulgada de vuelo, ¿no? Cada uno de los lados. Y está hecho todo el marco y esos 2 refuerzos. Además le agregué esas rejillas y me faltaría agregarle alguna tipo malla mosquitera, algo como para que no ingresen insectos tipo ratas, esas cosas. Así que bueno, eso es lo que me queda pendiente. Además le quiero hacer un techito, ¿sí? Para evitar que cuando llueve mucho ingrese agua por este agujero, ¿no? Hacia adentro del taller. Y está fija la reja hacia la pared con varillas roscadas de media pulgada de diámetro, ¿sí? Ahí le pusimos su correspondiente arandela con alto vuelo, ¿no? Para que tenga un buen apoyo. Y del lado de afuera está todo completamente soldado, así que eso ya está bien firme, bien seguro. Ahora lo que quiero hacer, sí, antes de ver el tema de la instalación del motor, que lo tengo por aquí, ya comprobamos que el diámetro sea el adecuado, ni demasiado grande para que genere una buena succión, ¿no? Vamos a estar utilizando esto para ponerlo del lado de afuera. Es el mismo tubo del lavarropa, la carcasa, pero necesito impermeabilizar esta parte que me quedó de ladrillo desnudo, ¿no? Podría hacerlo directamente revoque con cemento, arena y algún tipo de cerecita, algo, pero vamos a utilizar este producto que me recomendó la gente de Pinturas Misioneras. Es mucho más rápido. Simplemente debo colocarle agua y ya tengo esto que es un impermeabilizante ceméntico. O sea, directamente agua y ya tengo algo que me va a servir para dar una terminación a ese hueco y además protegerlo de la humedad. Soporta presión positiva y negativa. O sea, si yo coloco este producto del lado de afuera de la pared, no va a ingresar directamente. Y si no se tiene esa posibilidad de haber colocado el producto del lado de afuera, se lo coloca del lado de adentro y toda la humedad que ingrese por la pared ya no va a pasar hacia el lado de adentro. Bueno, dice también que no altera la potabilidad del agua. Se puede aplicar con pinceleta, con alguna espátula o algo. Y bueno, tolera inmersión permanente de agua. O sea que es un muy buen producto. Yo lo estuve utilizando para restaurar ahí el garage de la casa de la abuela y hasta ahora está genial. No se vuelve a levantar por humedad. Bueno, y aquí están todas las instrucciones de uso, algunas especificaciones. Les dejo ahí para que hagan captura de pantalla por si necesitan datos más específicos del producto. Así que espero que no les esté aburriendo este video, que está bastante largo, pero bueno, es un proyecto bastante grande la cabina de pintura y vamos a tratar de meterle con todo. Me falta hacer todavía el cerramiento acá con los plásticos, pero quiero instalar el extractor, así que vamos a hacer la aplicación de este producto para impermeabilizar el hueco que hice en la pared y ya vemos de fabricarle el soporte al motor del extractor.
Muy bien, al fin terminé de construir la cabina de pinturas después de muchos días de trabajo. Ya la tengo lista. Me quedó pendiente aún ver el tema de los filtros. Bueno, no averigüé mucho, pero aquí no verano conseguí, así que voy a ver de conseguir por internet en qué formatos vienen y ahí voy a ver bien cómo lo voy a estar haciendo. Para la salida no va a ser tan difícil porque ahí vamos a colocar, ¿no?, el filtro de este diámetro que va a ir, no sé si bien acá en la parte exterior, ¿no?, de este tubo o más adentro. Lo que pasa es que este tubo es necesario para generar una buena succión y bueno, para la entrada de aire estoy pensando que quizás haga tipo algún marquito de madera en la parte inferior de esta parte con el filtro. No sé, tengo que averiguar ahora en qué formatos vienen, cómo es la cosa. Lo ideal sería tipo un rollo, que yo le dé más o menos la forma que quiera y se pueda ir reemplazando a medida que se va ensuciando. Y unos cuantos detallecitos más que todavía quedan pendientes, algunas terminaciones, no sé, qué sé yo, bien cómo voy a estar fijando los extremos de los plásticos. Pero por el resto ya está completamente listo. Aquí tenemos la instalación eléctrica del extractor, simplemente una tecla común nomás, una llave punto, es suficiente para un motorcito de secarropas que lleva cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Y como vieron en las escenas también ya terminamos toda la parte externa, ¿no?, de la instalación. Tenemos la reja completamente pintada para que no se oxide. Después le coloqué ese mallado para que no entre ningún insecto, animal intruso. Y por último le coloqué la chapa esta para evitar que el agua de la lluvia ingrese, ¿no? También le puse bien silicona toda la parte de arriba, así, para que quede bien sellado esa chapa. Estoy re conforme, la verdad, un gran proyecto que tenía ganas de hacer. Imagínense, si la pintura en el 147 y la Saveiro me salieron bastante bien en el taller de allá de la casa de la abuela, en el garage, ¿no?, donde yo simplemente lo que había hecho era tratar de aislar lo máximo posible el recinto, ¿no?, del ambiente exterior. Había puesto un extractor, después terminé agregando ventiladores porque no era suficiente. En este caso, ahora sí tenemos un buen ambiente aislado, ¿sí? Vamos a resolver el tema de los filtros nomás, pero tenemos una muy buena extracción de aire. Ahora les voy a estar mostrando cómo succiona este extractor que me fabriqué. Voy a darle acá al botón para encender el extractor y presten atención cómo empieza a succionar los plásticos, ¿no? O sea que con eso nos damos cuenta que sí o sí es necesario una entrada, una sección de entrada de aire a la cabina de pinturas. Miren cómo se levanta esta parte de la cortina, ya que genera una gran succión el extractor. La verdad que no, muy buenos resultados, estoy recontra contento. Así que esto me va a dar una gran ayuda a la hora de realizar el trabajo de pintura. El problema, sobre todo, que yo tenía cuando pinté la camioneta y el 47 allá abajo en el garage de la casa de la abuela, fue que cuando vos aplicás la laca se hace un spray tremendo. Esto me va a hacer que el ambiente sea muchísimo más limpio, mucho más despejado, y yo voy a poder ver mejor el trabajo que estoy realizando. Como les dije, entonces me faltan ultimar algunos detallecitos, ¿no? Todavía terminaciones, qué sé yo, pero eso lo dejaré para más adelante. La verdad me llevó mucho tiempo esto, tenía muchas ganas ya de subir este video, compartirles este gran proyecto que, bueno, está prácticamente realizado. Bueno, déjenme en los comentarios qué les parece. No sé, alguno que sea pintor, que me quiera dar algún consejo, algún tip en particular antes de que termine de armar por completo. Por suerte la hice desmontable, como les dije, porque no quiero perder el espacio en el taller y yo solo voy a pintar una vez un proyecto de vez en cuando. Así que ahora esto yo lo vuelvo a levantar, enrollo las cortinas y me queda otra vez el espacio. Creo que ya hablé demasiado, estoy recontra manica. Nos vemos en el próximo video, gente. Acuérdense de darle like, compartir con sus amigos. Chau, chau.
Con